Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez al programa Verdades a Medias, programa que transmitimos desde la península de Nicoya, en Guanacaste, y tratamos de analizar los temas importantes del comercio internacional, particularmente en una situación donde el mundo ha entrado en una recesión, producto de todas las medidas que se han tomado para evitar que la propagación tenga efectos muy perjudiciales para la salud y para la vida de las personas. Hoy tenemos dos invitados que han aceptado la invitación a conversar con nosotros. Estarán luego de que, como ya ustedes saben, tenemos siempre un video de introducción, pero estarán con nosotros Anthony Carranza en comercio internacional, así como también Isaac Quesada, que también es un especialista en comercio internacional, y junto con ellos y con ustedes analizaremos las implicaciones que tiene las medidas que han empezado a implementar los países, particularmente en Centroamérica, y sus repercusiones en la región. Entonces, vamos a ver el video y regresamos inmediatamente con eh, las impresiones y eh, muy bien, hemos visto el video y regresamos a la conversación. Hoy tratando de- perdón, se nos coló el video, pero bueno, ya. Hoy tratando de desenmarañar un poquito toda esta situación que ha sucedido en Centroamérica, que ha implicado a Costa Rica particularmente y que ha generado una tensión no solamente con Panamá, que tiene tránsito de mercancías y de productos por el territorio de Costa Rica, sino también ha tenido implicaciones con Nicaragua, con Guatemala, que han decidido en
en respuesta a las medidas tomadas por Costa Rica, cerrar sus fronteras. Hace poco, el fin de semana, se llevó a cabo la reunión de presidentes de Centroamérica y además la reunión de ministros de comercio de Centroamérica, donde participó Costa Rica, y parece que se ha llegado a una solución para facilitar eso. Pero para poder entender todo lo que ha estado pasando, pues, como les adelanté, hoy nos acompaña Anthony Carranza, Isaac Quesada, que son especialistas en comercio y que nos ayudarán a comprender un poquito la situación. Muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos y por aceptar la invitación a conversar con las personas que siempre escuchan el programa. Quisiera empezar con, con, con Anthony, quizá que nos ayude a interpretar un poco cuál es la situación del mundo hoy a nivel internacional, producto del, digamos, de esta alarma mundial y de esta emergencia mundial producto de la expansión del COVID-19 a través de las fronteras. Buenos días. Con la ampliación que está sucediendo por la pandemia, ahora a raíz de esto también se han tomado otras iniciativas. No sé si han escuchado que en las grandes potencias como en Estados Unidos ocurrió también protestas de desigualdad que estaba hace unos pocos días a la Casa Blanca. Los países europeos, Asia, también han tomado medidas proteccionistas en cuanto al intercambio de mercancías para tener un mayor control sobre lo que se va, sobre este intercambio, para prevenir a través de las medidas sanitarias y fitosanitarias. En Centroamérica se está llevando a cabo un conflicto, más que todo con Costa Rica y Nicaragua, ya que debido a las medidas que Costa Rica está implementando para salvaguardar la salud de la población costarricense, los nicaragüenses, bueno, más que todo Daniel Ortega, está influenciando a la población nicaragüense de que nosotros estamos implementando estas medidas para obstaculizar el comercio entre estas dos regiones, bueno, estos dos estados. Pero en realidad Costa Rica lo único que busca es salvaguardar a la población, porque ya lo que es Panamá y Nicaragua se encuentran en fase 4 de COVID-19, es decir, Costa Rica está en el centro de estas dos naciones con un alto grado de contagio. E incluso Costa Rica es el único país que no dispone de contagios comunitarios en cuanto a los países centroamericanos, lo que es El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, ya presentan grados de contagios comunitarios. Y también cabe recalcar que en cuanto a Nicaragua, tampoco ha implementado lo que es información acerca de lo que está pasando, como todas las naciones del mundo que cada día ponen los comunicados de prensa, a través de las noticias, los contagios y las personas recuperadas que se llevan a diario ante este virus. Entonces, en sí, a través de esta pandemia, se están llevando a cabo conflictos o controversias políticas, económicas, también de igualdad, entre muchas otras, alrededor del mundo. Isaac, ¿cuál es tu lectura a nivel internacional de lo que está sucediendo hoy y digamos, los efectos sobre el comercio de esta situación global que nos ha puesto la influencia del virus? ¿Qué nos podrías adelantar? Buenas tardes, bueno, buenos días, perdón. Más que todo, en torno a las consecuencias de este virus, vemos que las economías internacionales están buscando ciertas medidas proteccionistas, porque como lo mencionábamos en la clase anterior, a Costa Rica
le impusieron algunas medidas con respecto a sus exportaciones hacia la Unión Europea. Podemos ver esto. Tal vez el grado de magnitud, digamos, que representa este mercado para Costa Rica, le facilitó a la Unión Europea que Costa Rica tuviera como cartas en el asunto, porque al ser de gran importancia, entonces no hay que acatar estas órdenes, por así decirlo. Y vemos que de igual forma, como lo mencionó mi compañero, en Estados Unidos, a pesar del coronavirus, han surgido diferentes controversias, como lo que son las protestas. Bueno, el día de domingo que salió, perdón, sí, la salida del famoso hacker que mencionando algunos temas con respecto a lo de las protestas. Vemos que China ha logrado estabilizar un poco su economía con respecto a este tema, debido a que el país había tomado medidas desde inicios, antes de que esta fuera declarada una pandemia. Por otra parte, vemos también que los países, bueno, como Nicaragua, que han tomado algunas represalias contra Costa Rica, como el cierre de fronteras, tal vez siento que una mala interpretación hacia las medidas que Costa Rica impuso, no tanto a lo personal, sino a la protección, tal vez de la salud humana, por así decirlo. Tal vez esos son algunos aspectos que se han venido notando. Muy bien, creo que a partir de lo que ustedes han dicho, podríamos decir que la mayor parte de los países han decidido tomar medidas sanitarias para evitar que el principal vector de contagio del COVID-19, que es el ser humano, ¿verdad? Ese es el principal vector que, que contagia, es el contacto humano, ¿verdad? Es así. Por eso es que se imponen medidas de distanciamiento social, porque es escaso el contagio a través de animales, aunque lo hay, pero es escaso. Y es todavía más escaso el contagio a través de objetos. Es principalmente el medio más fácil y más rápido de contagio es el ser humano, el contacto entre los seres humanos y por eso nos... Y claro, las bienes y los productos, las mercancías no se mueven solos. Todavía no tenemos transporte de carga internacional guiado por pilotos automáticos, sino son seres humanos los que están conduciendo los camiones, las tripulaciones de los barcos, las tripulaciones de los aviones. Entonces se imponen medidas para evitar que el virus fluya a través de las fronteras por medio de los seres humanos. Aunque hay efectivamente medidas para la limpieza del transporte, para la limpieza de las mercancías, y eso hace que como ustedes lo han dicho, el, eh, el flujo del comercio se haga más lento. Y eso es lo que les iba a preguntar. Sigamos con Anthony, que quizá nos pueda ayudar a comprender cuáles son esas medidas que el país ha impuesto y, y en qué consisten las medidas que se han tomado desde hace más o menos unos 15 días que el país empezó a tomar cartas en el asunto. Anthony, ¿nos podrías ayudar con ese tipo de medidas? Sí, claro. Bueno, en cuanto a las medidas a nivel interno, como la hemos podido desde un principio de la cuarentena a la población, con la restricción vehicular, los hospitales ahora ya no están recibiendo consultas externas o que no tengan un mayor grado en la salud. También han cerrado locales, los restaurantes, hoteles, pero hace como 15 días con el nuevo plan de contingencia reabrieron los locales, pero a un porcentaje menor. Más que todo de lunes a viernes, y los fines de semana lo que hacen es, sí lo pueden abrir, pero para hacer pedidos. Por ejemplo, se utiliza mucho ahora lo que es Uber Eats. También en cuanto a lo que es en el comercio,
En las fronteras, el ministro de Salud quería crear un plan de bioseguridad ante el COVID-19 para el transporte de carga terrestre en Centroamérica. De hecho, hace poco él lo planteó en el SICA y el 28 de mayo el SICA aprobó los lineamientos de bioseguridad que el ministro de Seguridad había comunicado en las conferencias que hace diariamente. Esto era más que todo para reducir la propagación del coronavirus en la región, garantizar la salud de los transportistas y la población centroamericana, así como para agilizar la fluidez del comercio y con ello evitar el desabastecimiento entre los países miembros del SICA. A través de la aprobación intersectorial del Consejo del Ministro del Comercio y también el Consejo del Ministro de Salud. Entonces aprobaron estos lineamientos para no poner como más obstáculos al comercio intrarregional y así evitar conflictos con los países vecinos, pero siempre acatando los protocolos necesarios para no expandir más esta pandemia. Muy bien, antes de ver las principales medidas que se han tomado en el marco de estos lineamientos regionales, quisiera preguntarle a Isaac cuáles son precisamente las medidas que generaron este malestar en Centroamérica, las que se tomaron justamente en fronteras y que tenían que ver con los choferes, con las personas que viajan acompañando a los choferes, las medidas que tenían que ver con la revisión del transporte como tal y digamos, todas las medidas sanitarias que se habían dispuesto. Isaac, ¿nos podrías ayudar a comprender qué tipo de medidas fueron las que impuso el país al transporte público? Bueno, no transporte público, al transporte de carga regional. Sí, claro, digamos, algunas de estas fueron como lo del desganche, que era que, digamos, el transportista proveniente de Nicaragua, de la frontera con Nicaragua, debía ya sea entregar el contenedor por medio del desmontaje, perdón, o realizar una limpieza, desinfección de y que un transportista costarricense lo llevara hasta su destino final. E igual aplicarle las medidas de seguridad con lo que es el protocolo del COVID a lo que era el acompañante o el transportista. También hay que ver que, digamos, a pesar de del plan que se encuentra ahorita de bioseguridad, Costa Rica tuvo uno el 26 de este mes, si más no recuerdo, donde quedó con Panamá en ese plan piloto, era que los transportistas podían permanecer en el país durante 72 horas, que son al menos 3 días, y bajo el seguimiento por GPS. Sin embargo, lo que fue Guatemala y Panamá también aplicaron un plan piloto muy similar, pero ellos, los transportistas, podrían permanecer 5 días en el territorio de esos países. Ya para lo que fue el 31 de este mes, la última reunión que hubo, se llegó al acuerdo de que los transportistas pueden permanecer hasta 5 días en el territorio, no como en el plan piloto que se había aplicado entre Costa Rica y Panamá. Este fue un acuerdo mutuo para ya sea agilizar lo que es el comercio y crear mayor flexibilidad en torno a lo que está pasando. Muy bien, hay una serie de medidas que se tomaron, como ustedes lo han recalcado, tanto a nivel interno para disminuir. Eso tiene un impacto económico, efectivamente, el cierre de los negocios, el cierre de los hoteles, las medidas para, digamos, limitar la libre circulación de las personas y de los vehículos, las restricciones vehiculares que se extendieron. Eso tiene un impacto económico en el país que, por supuesto, todavía estamos empezando a ver los primeros efectos de ello. Y las medidas en frontera tuvieron, por supuesto, efectos no solamente sobre las personas que conducen los vehículos, ¿verdad? Que pasaron de trámites que duraban 1 o 2 días o menos, pasaron a trámites que duraban
un día. La fila de vehículos era enorme a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, ahí en Peñas Blancas. Y por supuesto, algunos decidieron no entregar la mercadería y otros decidieron hacer la fila, pero estaban ahí, ¿no? Y eso, digamos, supone, número uno, un impacto para la persona que conduce, ¿verdad? Está expuesta ahí. Queremos evitar aglomeraciones y lo que había era una aglomeración de vehículos y de personas ahí, eh, que, que además no sé si contaban con los implementos mínimos para lavarse las manos, ¿verdad? Y número dos, hay un impacto no solamente a la persona o a las personas que van en el transporte de carga internacional, sino además hay un impacto económico a las empresas, transportistas, exportadores, exportadoras, empresas exportadoras que mueven mercancías a través de Centroamérica. Y por supuesto hay una presión enorme hacia los estados y la posibilidad de que existiera un desabastecimiento, como lo han señalado ustedes muy bien, en implementos sensibles, ¿verdad? Algunos alimentos de los cuales los países dependen para que los supermercados no se vacíen. Eh, y número dos, un desabastecimiento de ciertas mercancías que son vitales para la salud, medicinas y otros implementos de limpieza que hoy, digamos, se hacen particularmente fundamentales tenerlos a mano. Y entonces, eso es lo que les quería hacer la siguiente pregunta. Una vez que ya hemos visto, bueno, el contexto internacional, las medidas que tomó el país en ese contexto, quisiera preguntarles cuáles son los efectos de estas medidas. ¿Por qué hubo tanta, digamos, demanda de los países de Centroamérica para que se encontrara una salida? ¿Cuáles fueron los efectos que, que, que produjo las medidas que el país tomó? Tal vez Anthony nos ayuda con algunas y luego escuchamos a Isaac. Bueno, que con las medidas que puso el país, está obstaculizando o poniendo trabas al comercio intrarregional terrestre, porque cabe recalcar que para Panamá, uno de los principales a los que él exporta a nivel centroamericano es Guatemala. Entonces necesita de Costa Rica como medio de puente para pasar sus productos hacia Guatemala. Y como sabemos, Guatemala es el último país en Centroamérica. También Nicaragua necesitaba pasar sus productos hacia Nicaragua. Entonces, Costa Rica actúa como una especie de puente entre estos dos países. Entonces, por eso fue más que todo el conflicto, porque más que todo por parte de Nicaragua, porque estaban poniendo trabas o obstaculizando el comercio terrestre de carga pesada. Isaac, ¿qué otros efectos has podido visualizar de esa situación que generaron las medidas que el país ha tomado para evitar un mayor contagio? Bueno, con respecto a lo que es el país, podemos ver que lo que fue Honduras y Panamá, ellos también cerraron sus fronteras con Costa Rica como una muestra tal vez para forzarlo a que llegara a un acuerdo con respecto a esto, a que agilizara un poco más el comercio. También vemos, como se ha venido mencionando, el desabastecimiento, porque Costa Rica le preocupaba un poco esto, porque digamos, al Panamá cerrar el paso a Costa Rica y Nicaragua, no vamos a tener un abastecimiento a lo local porque sabemos que muchos de los productos que consumimos a nivel nacional provienen de Nicaragua, como los frijoles, de Panamá y de otras regiones, lo que es del norte, de Guatemala, y Honduras. Entonces, podría, digamos, ocurrir un desabastecimiento local de mercancías. También genera lo que es un obstáculo a esto, una lentitud con respecto a lo que es el tránsito, porque al menos en lo que era la frontera de Peñas Blancas y la de Paso Canoas, habían al menos unos 1.500 transportistas varados con
con respecto a esto. Y de ahí también saber si algunos de ellos tenían esos problemas de contagio o algo así, o pudieron haberlo adquirido incluso en el país. Entonces pueden ser algunas consecuencias un poco drásticas, por así mencionarlo. Ok, muy bien. Sí, sabemos que hay una afectación muy fuerte, primero al ser humano, digamos, a las personas que conducen el transporte, no solamente en el retraso, en el costo que significa pasar 5 días en la frontera, no sé si durmiendo en hamacas debajo de los trailers o en el espacio que tienen ahí en la cabina del camión. Pero bueno, hay un impacto ahí a la persona, a la alimentación, digamos, no sabemos si ahí en la carretera hacia la frontera hay, digamos, posibilidades de tener un buen acceso a alimentación, pero hay una afectación a la persona y después económicamente, ¿verdad? Ellos viajan con su carga contratada desde el lugar de salida hasta el país de destino, sea Panamá o sea este, cualquier otro país o Costa Rica, y tienen que, digamos, pasar por la frontera, llegar al lugar de destino y no, para no regresarse sin carga, lo que intentan es ubicar algún transporte para regresar con mercancías de destino para cualquier. Eso es lo que hacen. Entonces, con el poco tiempo que tenían, estaban perdiendo también ingresos importantes porque tenían que dejar la carga y regresar inmediatamente porque tenían poco tiempo y no podían encontrar, digamos, una contratación adicional que les permitiera regresar con carga. Esa era como la principal, digamos, queja de los transportistas. Y por supuesto, las empresas, no solamente las empresas regionales de carga, sino los exportadores, las empresas exportadoras, estaban teniendo, digamos, pérdidas importantes porque cada día que pasa en la frontera es un costo que tiene, ¿verdad? Eh, entonces estaban teniendo pérdidas y eso pues se generó una enorme presión para los estados que empezó a generar roces entre los estados. Esto está, digamos, claro con la explicación de ustedes dos, pero quisiera plantear la pregunta más importante quizás de esta conversación y que la pudiéramos trabajar con calma y poder encontrar alguna forma de ver si existió o no existió, pero lo que ustedes han señalado. Realmente las medidas que Costa Rica tomó, ¿verdad? Esa es la pregunta clave que hay que hacerse, que se las planteo a ustedes ahora, quisiera escucharlos, sus opiniones, es una decisión que obstaculiza el comercio y que viola las normas internacionales, como lo vimos en el video, los convenios internacionales que hay a nivel centroamericano, las reglas de la OMC y otras, digamos, normativas que hay sobre comercio internacional, violan estas medidas que el país impuso el libre comercio o no? ¿Son un obstáculo al comercio o no son un obstáculo al comercio? Me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Bueno, Eh, no, hablo- Si quieren, para, empieza Anthony y luego escuchamos a Isaac, ¿les parece? está bien. Para mí, en sí, no es una, sí es como un obstáculo al comercio, pero una violación, no, porque Costa Rica está protegiendo la, la salud humana, los derechos de los humanos, de no tener este virus, porque muchas economías o potencias grandes han puesto primero el comercio y después los derechos humanos y, y, y se han visto afectados por grandes contagios, por ejemplo, como es Estados Unidos, que no quería poner medidas sanitarias a, por no querer bajar su economía. También los países europeos primero pusieron de antemano el comercio que la salud humana. Nicaragua es otro ejemplo aquí a nivel intrarregional que hasta el momento presenta grandes cifras de contagio, pero que no informa a su población para tenerla
para tener la sociedad civil a ciegas. Entonces, lo que Costa Rica puso con estas medidas preventivas sí es un obstáculo al comercio, pero ante las organizaciones como la ONU, que prevalece por los derechos de los humanos, siento que no puso ninguna, ¿cómo digo? No puso bueno, en sí puso una traba, pero no, ¿cómo digo? No priorizando primero a la población antes que el comercio. No sé si el compañero quiere decir algo. Ok, muy bien. Isaac, ¿cuál es tu percepción? ¿Hay una Sí, interrupción del comercio? bueno, mi percepción es muy similar a la de mi compañero Anthony, ya que, digamos, al crear esta medida, Costa Rica, por supuesto, va a obstaculizar el comercio, como lo vimos, que alrededor de los 1.500 transportistas estuvieron varados. Sin embargo, hay que también tomar en cuenta lo de las medidas fitosanitarias de la OMS, aún las que se aplican dentro del marco del SICA, porque dice que yo puedo crear un obstáculo técnico si presento las pruebas científicas, lo que Costa Rica hizo con respecto a los transportistas de Nicaragua. Al menos, creo que la primera vez que se realizaron esas pruebas, al menos 50 transportistas venían contagiados con el virus, lo cual que Nicaragua no presentaba cifras, bueno, las cifras que presentaba Nicaragua a nivel país eran muy inferiores con respecto a esta. Esto puede ser una prueba científica que el país en la que se basó. También vemos otra cosa, que el país de Nicaragua entró en fase 4. También vemos que Panamá, la Organización Panamericana de la Salud también la declaró en fase 4 el COVID. Entonces también podemos ver que cuáles fueron las razones que Costa Rica le impusiera estas medidas a Nicaragua y no a Panamá. Supongo que pudo haber sido tal vez la forma en que Panamá estaba tratando este problema, presentando este, sus cifras reales, por así mencionarlo. Escuchándolos a ustedes, sí, me queda claro que efectivamente, y viendo las noticias, me queda claro que efectivamente hay una disminución del flujo ágil del comercio en Centroamérica, tanto hacia Panamá como Costa Rica, y de Panamá hacia el resto de Centroamérica hay un comercio que se ve obstaculizado por ese tipo de medidas, ¿verdad? Efectivamente hay una disminución de la agilidad y hay un incremento de los costos, pero la pregunta es si existe alguna normativa internacional que lo permita. Es decir, que no solamente el país logre demostrar científicamente de que las medidas que está tomando es por seguridad nacional y que además esa decisión de seguridad nacional tiene que ver con la salud de las personas y efectivamente, como ustedes lo han dicho, hay una serie de derechos que el país garantiza a través de esas medidas. ¿Verdad? ¿Hay alguna normativa internacional que permita que esos principios de la OMC, ¿verdad? De trato nacional, de el libre comercio, eh, de disminución de los obstáculos arancelarios y obstáculos técnicos al comercio puedan aparecer en ciertos momentos? ¿Existe alguna normativa que permita eso, Anthony Sí, e Isaac? bueno, dentro del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias en el marco de la OMC, eso se puede, ya que, digamos, se establece que los países no deben de obstaculizar lo que es el comercio internacional, más sin embargo, si se presentan las pruebas, como Costa Rica las ha demostrado, entonces en este caso sí se podría, pero sería bajo este acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Qué Como dijo el otra compañero, normativa, sí, Anthony, existe? también está otra normativa bajo la OMS, que es
la información técnica sobre los obstáculos técnicos al comercio. Como dijo el compañero, siempre que el país presente pruebas y hechos de que de que está afectando a algún sector, entonces pueden poner trabas al comercio. Pero siempre que presente, en el caso como lo de la pandemia, siempre que presente hechos científicos que lo respalde. Supongo que debe haber Profe, sí, también, ajá, sí, recuerdo que de igual forma en la clase anterior lo mencionábamos, lo que era el Reglamento Internacional Sanitario, que siento que, bueno, lo estuvimos estudiando con mi compañero anteriormente y siento que tal vez se basa con respecto a el obstáculo de las medidas fitosanitarias, porque igual tiene unos apartados que mencionan eso, que no se deben cumplir, es obstaculizar lo que es el comercio, más sin embargo, si se presenta este caso, el país puede intervenir. El reglamento internacional de sanitario, perdón. y les pregunto, ¿hay alguna otra, digamos, tipo de medidas, si las medidas para esos casos que son excepcionales, supongo, tienen algún periodo de tiempo de duración, no tienen que ser permanentes? ¿Hay alguna serie de requisitos que deban cumplir ese tipo de medidas a la hora de aplicarse? Para que sí, efectivamente se va a obstaculizar el comercio, se van a poner medidas que van a hacer más lento el tránsito de las mercancías, pero se hace en nombre de la seguridad nacional y de la salud de las personas y de un derecho que tiene el Estado de garantizar la salud y la vida de su población, el bienestar de su población. Pero las medidas son como permanentes o tienen un periodo de duración. No sé si nos pueden orientar con eso. Exactamente no recuerdo el periodo, profe, pero ahí mencionaba que digamos que cuando el país ya vuelva a normalizar lo que es el comercio, tiene que avisarle a los otros estados para que no haya un, un, para que se dé un entendimiento con respecto a esto. Ok, perfecto. Supongo que debe haber una serie de pasos ahí para el tipo de medidas que sean acorde a la situación actual, ¿verdad? Es decir, que la medida que se tome sea de acuerdo a la situación. Eso significa, por ejemplo, me imagino que si las medidas son muy altas, pues la situación en los países vecinos tiene que ser suficientemente grave como para que el país imponga ese tipo de medidas, ¿verdad? Ustedes lo han dicho, hay unas declaraciones de la OMS en relación con la expansión del virus en Panamá y en Nicaragua, que hace que las medidas sean acorde a esa situación, ¿verdad? No pueden ser medidas tan robustas con una situación menor, ¿verdad? A mayor dificultad o mayor incremento de la crisis en los países vecinos, pues supongo que las medidas tienen que ser exactamente proporcionales a la situación, digamos, de contagio en los países vecinos. Eso está claro. Y que pues, supongo que las medidas tienen que ser eh, temporales, no pueden, digamos, pasar a permanentes, aunque creo que esa es una discusión internacional que se va a dar probablemente en el marco de la OMC o en el marco de los países. Si no encontramos una vacuna al virus y si no es posible encontrar, digamos, una forma de mantenernos aislados del contagio, pues entonces los países, igual que pasó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, que con el temor digamos, del envío de armas químico o bacteriológicas a través del comercio, para Antrax que se habló en algún momento, pues entonces se establecieron algún tipo de certificaciones, mecanismos de trazabilidad para poder detectar de dónde venía una mercancía y dónde fue que pudo haber sido infectada con algún tipo de arma bacteriológica. Supongo que lo mismo va a pasar a nivel internacional. Entonces, vean lo interesante de este caso es que esas medidas que hoy son temporales, si no encontramos una cura
a la enfermedad, si no encontramos una forma de mantenernos aislados y aisladas y que la economía siga funcionando, pues entonces supongo que esas medidas tendrán que ser negociadas en un ámbito mucho mayor, quizás en la OMC, para encontrar, para establecer ciertas medidas que sean estándares a todos los países y que no haya medidas unilaterales, ¿verdad? Como se acusó hoy al país que puso una serie de medidas, dicen los países, sin consultar, pero como ustedes nos han aclarado ahora, pues el derecho internacional asiste a Costa Rica en el establecimiento de estas medidas, que, sí, que por ahora son temporales, que, pero en el futuro podrían ser permanentes si se toman medidas para evitar que el contagio fluya a través del principal vector, que somos los seres humanos. Ahora les iba a preguntar, ¿qué piensan ustedes de ese tipo de controversia, verdad? Se llevó a los organismos, digamos, oficiales para solución de la controversia. Los países no lo llevaron a la OMC ni activaron el mecanismo regional de solución de controversias que existe en el marco del sistema de integración, pero me gustaría que la lectura de ustedes sobre eh, qué, eh, qué tipo de medida o qué tipo de mecanismo se activó para la solución de esta diferencia. ¿Qué piensan ustedes cómo los países lo abordaron? Que nos cuenten un poquito de eso. Quizás empezamos con Anthony y luego con Isaac. Bueno, en cuanto a las medidas que implementaron estos países, primero, como ya lo había mencionado anteriormente, se creó un mecanismo de bioseguridad ante esta situación de la pandemia que estamos viviendo hoy en día para para dar un mayor flujo a lo que es el comercio interregional, porque es muy importante para las pymes, que son las que se están viendo más afectadas ante esta pandemia, porque no están llevando al mercado los productos que llevaban antes. Entonces, y a nivel centroamericano para nuestro país, estos países es de vital importancia para sus exportaciones, un gran porcentaje, en más que todo en lo que es la industria de medicamentos, que es un sector que se ha elevado durante estos últimos años. Entonces, más que todo estos mecanismos se crearon para evitar lo que es el desempleo, la pobreza en la región centroamericana. También se han implementado mecanismos de ayuda para la población, por así decirlo, en vulnerabilidad, como es el bono proteger, que es una ayuda económica a las personas que ahorita se encuentran en desempleo, para que no sientan esta crisis tan drástica como muchas personas la han vivido. También es importante en cuanto a lo que es la salud pública, ayudarnos entre nosotros para ir usando un antídoto. Por ejemplo, Costa Rica se ha destacado en esta área por participar en la lucha por encontrar esta cura a la pandemia. Incluso he leído noticias de que ha llevado avance, a pesar de que somos una nación pequeña, nos destacamos en varios aspectos a nivel mundial, porque Costa Rica está buscando el desarrollo para su país. Entonces, yo siento que al fortalecer esta integración centroamericana, vamos a sobresalir después de que pase todo como región a nivel internacional.
Isaac, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo viste los mecanismos por medio de los cuales los estados abordaron estas diferencias o esta controversia que surgió a partir de las medidas que se tomaron en Costa Rica? Bueno, primero siento que en sí los países, la solución que ellos buscaron fue como buscar a forzar a Costa Rica a llegar a tomar cartas en el asunto, digamos, para agilizar lo que era el paso. Sin embargo, de acuerdo a las últimas reuniones, que fue la elaboración del protocolo en el 25 de este mes y que todavía se siguió tratando hasta lo que fue el 31, el sábado, perdón, el 31 de este mes. No, el sábado 30, perdón. Siento que fue un mecanismo de conciliación, ya que los países no tuvieron, como usted lo dice, no tuvieron que llegar a activar algún mecanismo regional o incluso llegar al órgano de consultas de la OMC. Porque digamos, por medio de estas reuniones pudieron establecer ciertos planes a seguir, como lo fue esto de que los transportistas podrían durar 5 días en el país para que se agilizara un poco más el paso. También lo que era digamos, esto permitió la conciliación que no llegaran a ocasionarse más conflictos como los que se estaban presentando aquí entre Costa Rica y Nicaragua. Si tal vez Costa Rica no hubiese cedido, tal vez las confrontaciones entre ambos países hubieran sido un poco más tensas. Siento que, digamos, el mecanismo utilizado acá fue la conciliación entre los integrantes del SICA. Bueno, eso me parece muy interesante porque creo que efectivamente, aunque hubo avances en el diálogo bilateral, que fue un diálogo más fluido con Panamá, eh, digamos que ya los países habían entendido antes de que se encontrara una solución al, en el seno del sistema de integración, ¿verdad? Esta posibilidad de que los transportistas pudieran atravesar el país únicamente los camiones de carga que van hacia Panamá y que eran escoltados en lo que aquí se ya denominó, en Costa Rica se denominó los famosos convoyes, ¿verdad? Un convoy que tenía determinado número de camiones de carga y que atravesaba el país con paradas oficiales para que pudieran comer, pudieran lavarse las manos regularmente, llevar una serie de implementos dentro del camión para que pudieran estar teniendo, digamos, la desinfección necesaria durante el viaje y acompañarlos, escoltarlos hasta la frontera en, en Panamá, ¿verdad? Entonces creo que esa fue una medida que se tomó rápidamente entre los dos países y que permitió, pero que nos costó más encontrar una solución con Nicaragua y luego con el resto de países que empezaron a tomar medidas más fuertes de cierre de fronteras y que, como ustedes dicen, se hizo en el marco del sistema de integración. Pero te quería preguntar, Isaac, ¿por qué crees que fue una conciliación? ¿Qué elementos ves vos de lo que está, de la realidad, de lo que pasó, para que pudieras afirmar que es una conciliación? O sea, me llama la atención tu pregunta, entonces quisiera preguntarte por qué crees que fue una conciliación. Primeramente, bueno, porque para ya llegar, para que sea una conciliación, ambas partes deben de estar de acuerdo sin activar ningún mecanismo, como lo es el órgano de consultas, lo que es la solución de controversias de la OMC o incluso los órganos regionales que en el SICA. Entonces, siento que digamos, esta controversia se le puso fin, digamos, a esta por el momento, por medio de esta conciliación, que no hubo necesidad de activar algún mecanismo. Muy bien, Anthony, ¿vas a agregar algo a este análisis que se ha hecho sobre los mecanismos que los países ofrecieron para la solución de las controversias? De hecho, leí noticias donde las diferentes entidades entre Nicaragua y Costa Rica, del ministro de Salud,
se reunieron en Peñas Blancas para llegar a lo que dijo el compañero, una serie de conciliación para el bienestar de ambas naciones. Entonces, a través de esta conciliación, este mecanismo, llegaron al acuerdo de lo que es la bioseguridad para ayudar a la población de ambas naciones para evitar contagios. Pero a través de la conciliación se evitaron muchos procesos, conflictos que pudieron llevar muchas repercusiones tanto a lo que es el comercio, a la población. Entonces, al utilizar este mecanismo de solución de diferencias entre estas dos naciones, se evitó un proceso o se evitó llevar este conflicto a otra entidad más como la OMC, donde iba a durar un proceso de 90, de 130 días para llegar a una conciliación donde ambas partes estuvieran de acuerdo. O sea, no llevar este conflicto a mayores. Bueno, me parece muy bien la diplomacia comercial que digamos que Costa Rica ha empezado a desarrollar producto de esta situación, ¿verdad? Hay una serie de problemas, de efectos que causaron las medidas y que se tuvieron que activar. Quisiera hacerles la última pregunta. ¿Qué piensan ustedes qué va a pasar con este tipo de controversias a nivel internacional? ¿Van a seguir aflorando entre los países o cómo creen que podría evolucionar ese tipo de controversias, no solamente en Centroamérica, sino en el resto del mundo? ¿Cómo piensan que podría estar afectando en el futuro? ¿Qué tal que empezamos con Isaac para escuchar las opiniones de cierre de Isaac y luego de Anthony? Bueno, profe, siento que el avance que tenga este tipo de conflictos va a depender básicamente de la actual crisis sanitaria, porque vemos que si esto sigue aumentando y los países siguen presentando más casos, estos van a tener que tomar algunas medidas técnicas más proteccionistas de lo que es la salud humana. Y bueno, siento que sí, básicamente esto depende del comportamiento que tenga el virus actualmente. Algo para mencionar, profe, es que en la revista Forbes México leí una noticia que según Rusia tenía un prototipo de una vacuna ya para tratar lo que era el COVID. Como a mitad de este mes iban a comenzar a tratar alrededor de unos 2.000 pacientes. Siento que esto podría venir a lo que es disminuir tal vez este tipo de tensiones entre los países. Muy bien, Eh, gracias, Isaac. Anthony. Para mí esto se solucionará hasta que algunos de las potencias u otros países eh, se fabrique la cura para el COVID-19, porque a lo que es la población mundial, muchas personas, bueno, en general, no hacen caso a las medidas preventivas que ponen los gobiernos para salvaguardar su salud. Entonces, estas medidas proteccionistas por las que se han dirigido o inclinado algunos países van a surgir más controversias en tan poco tiempo, lo que lleva el COVID-19 en nuestra vida, que creo que es desde febrero. Vea todas las controversias que se han implementado, no solo aquí a nivel centroamericano, sino a nivel mundial. Entonces, por lo que el resto del año o el plazo por lo que el COVID-19 dure, o hasta que se encuentre la vacuna, van a seguir surgiendo más controversias, incluso
conflictos más fuertes con los cuales hemos vivido hasta ahorita. Muy bien, les agradezco las intervenciones de ustedes hoy en este análisis que hemos hecho de la situación que recientemente el país y la región experimentaron, producto de una serie de medidas que se toman, como lo dice el texto del decreto, digamos, que declaró la emergencia nacional, ¿verdad? Para proteger la salud de las personas por seguridad nacional. Se tomaron esas medidas y efectivamente tuvieron un efecto en el comercio intrarregional. Quiero agradecerles a ustedes dos, a Anthony Zúñiga, por haber aceptado la invitación. Yo lo confundí porque teníamos otro invitado igual, Anthony Carranza, pero tuvo una cita médica y no pudo asistir, entonces yo los confundí. Les ofrezco disculpas por haber confundido sus nombres. Quien nos acompañó hoy fue Anthony Zúñiga y estuvo también en la conversación Isaac Quesada, a quienes les agradezco mucho la aceptación a- a participar, la disposición de informarse sobre estos temas y- y aclararnos un poquito la situación por la cual el país atravesó y que demostró una vez más la diplomacia comercial que el país tiene para encontrar soluciones de manera amistosa, de manera pacífica y siempre en el marco del derecho internacional. Así que les agradezco mucho a ustedes dos y nos vemos en una próxima edición de, de este programa. Anthony e Isaac, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, profe, por el espacio. Igual que tengan una feliz tarde. Gracias e igual.